buenas tardes. Yo les voy a hablar de las lesiones musculares en futbolistas. Bueno, ya la presentación, soy el doctor Luis Gallardo, soy médico del deporte. ¿O si la siguiente? Ok. ¿Qué dice la bibliografía actual de las lesiones en los futbolistas? Un artículo de una revisión sistemática y metaanálisis revisó diferentes reportes de lesiones que se tenían alrededor del mundo. Y juntaron todo esto y llegaron a la conclusión que las lesiones que más se presentan son estas que tenemos en esta gráfica y que en un equipo normal de fútbol de 25 jugadores llegamos a tener 50 lesiones por año. Esto quiere decir que el jugador se puede llegar a lesionar 2 veces. ¿Cuál es la zona o el diagnóstico que más predomina en este tipo de categorías? Pues ellos lo clasifican como músculo y tendón. A partir de ahí tenemos los golpes, que serían lesiones directas, luego tenemos otras que no son clasificables y tenemos fracturas, tenemos lesiones de hueso y todo esto nos perjudica porque hemos visto que la bibliografía también dice que para competir tienes que tener elegibles a tus jugadores. Entonces, en mayor medida que tengas elegibles a tus jugadores, tienes mayor posibilidad de seguir avanzando y quedar campeones. Siguiente, por favor. Este segundo artículo, el artículo que les presenté anteriormente era del 2019, este segundo artículo es del 2022 y se enfoca en las lesiones musculares de isquiotibiales. Entonces, desde 1998 han estado haciendo este tipo de reportes en Europa, es un grupo fuerte que se encarga de estar juntando a más equipos y dicen que 54 equipos en un total de 3.090 jugadores en 20 países durante 21 temporadas consecutivas se encontraron 2.635 lesiones isquiotibiales, lo que representa el 19% del total de lesiones. Entonces vemos que es como este diagnóstico y que es una de las principales lesiones que tenemos en equipos profesionales de fútbol de la máxima categoría. Siguiente, por favor. Este mismo artículo plantea que los días de ausencia han aumentado desde el 2001 al 2022 de un 10 a un 20%. Y llegamos a tener hasta un 18% de reinjuries. ¿Qué quiere decir esto? Lesiones musculares que se vuelven a presentar. De estas reinjuries, el 2 de 3 son en los primeros 2 meses del return to play. ¿Qué quiere decir esto? Que nos tenemos que enfocar en que cuando regrese el jugador, los primeros 2 meses son cruciales. Entonces tenemos que cuidar mucho los tiempos biológicos, el diagnóstico de una lesión, el pronóstico y el tratamiento. Realmente en la plática me voy a enfocar en presentarles casos que hemos tenido por medio de imágenes de ultrasonido, pero siempre les digo en el club es importantísimo cuando das un diagnóstico porque tú estás eligiendo qué efecto dominó tirar. Vas a tirar el de contusión, vas a tirar el de esguince, vas a tirar el de fractura. Si te equivocas en eso, estás comprometiendo tanto al equipo como al jugador, porque incluso al jugador le pueden plantear el que no quiere regresar cuando realmente fue una lesión diferente a la que estás generando. Por último, este artículo menciona que como conclusiones hay que monitorear cuidadosamente a los jugadores que completan la rehabilitación. Volvemos a lo mismo, tiempos biológicos, muy importante que se le dé esto. Segundo, gestionar las cargas de entrenamiento y partidos. Nosotros cuando regresa, nuestra sugerencia es que juegue los últimos 15 minutos de los partidos y a partir de ahí vaya aumentando. Y por último, mantener programas preventivos. A pesar de que hay un aumento de las lesiones musculares, no quiere decir que los programas no funcionen. Se lo atribuyen a que 2 cosas. Densidad de partidos, más partidos en menos tiempo y la alta intensidad a la que se entrena. Entonces cada vez vemos que se van segmentando más la población que llega y se vuelven tienen que ser más rápidos, más fuertes y más inteligentes. Siguiente, por favor. Ok, esa es la literatura a nivel mundial. Nosotros en el club estamos haciendo nuestra propia clasificación, nuestra propia estadística. Tenemos al día de hoy 5 torneos. Empezamos con la Apertura 2021 y con el que está corriendo van a ser los 6 torneos. ¿Qué hemos visto? Que en promedio tenemos 9.67 lesiones en el fútbol profesional. Para nosotros el fútbol profesional es Primera División, Tapatío, Sub-23 y Sub-18. Tenemos 3.33 en femenil, incluida Primera División femenil y Sub-19. Y a partir de ahí fútbol institucional, que es de la 14 hacia las chiquitas y las menores son los más pequeños. Entonces, realmente no estamos lejos de la estadística que se presenta a nivel internacional. Siguiente, por favor.
En cuanto a zona anatómica, hemos visto que donde más se presenta, igual que en el resto del mundo, es en muslo posterior isquiotibiales. A partir de ahí vamos con muslo anterior, que sería recto anterior, y a partir de ahí vamos con cadera ingle, que lo podríamos clasificar como aductores, que son las tres zonas de las que les voy a hablar el día de hoy: isquiotibiales, muslo anterior y aductores. Siguiente, por favor. Ok, haciendo una comparativa con uno de los artículos que se publicaron en 2012, esta es nuestra distribución por semana de lesiones musculares. Entonces vemos que tenemos picos alrededor de la semana 12 y en la semana 20. Entonces cada 10 semanas más o menos tenemos picos de lesiones. ¿Por qué se debe esto? Probablemente a la densidad con la que estamos jugando, que tenemos partidos cada 3 a 4 días y no tenemos suficiente tiempo para recuperar, o el cuerpo no asimila la carga que tiene esperada. La línea azul es los equipos de fútbol profesional, que quedamos que es primera Tapatío 23-18, y la amarilla es femenil. Si se dan cuenta, en femenil tenemos un pico en las últimas semanas, justo cuando van a entrar a liguilla o en liguilla. Hemos visto que esto favorece o está favorecido por se deja de hacer ciertas cosas como movilidad, fortalecimiento, la crioterapia. Todo esto que ayuda a prevenir las lesiones se ha dejado de manera errónea, no se sigue haciendo y favorece las lesiones. Comparado con el de fútbol español, que es un artículo que presentaba las lesiones en 2011-2012, y vemos que el pico es igual en la última fase, pero no es la misma, no llevan la misma distribución. Y esto también se debe a que esto es un año. Esto es un año natural de competencia. Ellos tienen de julio a junio, y nosotros realmente tenemos 2 torneos por año. Entonces tenemos tanto la fase regular más la liguilla. A partir de ahí, en cuanto a la clasificación por días de ausencia, donde más tenemos es de mayor, que sería de entre 8 a 28 días. Esto es donde está la mayor cantidad de lesiones musculares que hemos presentado en el club a nivel de todas las categorías. A partir de ahí tenemos las graves, que es cuando se rompe más de 28 días y puede llegar hasta 10 a 12 semanas. Siguiente, por favor. Ok, considerando solamente lesiones musculares, en el Club Deportivo Guadalajara existe un 0.85 lesiones musculares por cada 1000 horas, mientras que en el reporte que les presenté al inicio habla de que es 6.8 frente a 7.6 de lesiones, comparado entre ligas profesionales europeas y ligas de otro continente. ¿A qué se debe esto? A que realmente nosotros somos un solo equipo y aquí tienen más equipos que comparar. Ok, pues ya vimos que es muy importante todo lo que es la lesión muscular, principalmente de isquiotibiales, y un grupo se dedicó a revisar todos los factores de riesgo que pueden afectar a un futbolista para tener estas lesiones. Englobaron en este diagrama todas ellas. Nada, les voy a hablar de las que circulan en rojo, que es Injury History, que es el historial lesivo de cada jugador. ¿Por qué? Sabemos que una lesión muscular es el factor número 1 de riesgo de una siguiente lesión muscular. Cuando hay una lesión muscular, y lo van a ver en las imágenes, el tejido que se forma no vuelve a ser músculo, es una fibrosis que tiene que ser funcional. Entonces, siempre que tienes una lesión muscular es como ya quedó marcado para que fortalezcas esa zona. La carga del jugador, tienes que dar el minutaje correcto a la intensidad, lo tienes que ir llevando. Sin embargo, esto tiene que ser muy personalizado, no puedes hacerlo a nivel grupo o a nivel equipo, porque cada jugador tiene una carga externa e interna diferente. Entonces es como el arte que tiene el preparador físico de saber cómo saber llevar a los jugadores. Después, la recuperación y nutrición. Hemos visto que en cuanto a la evidencia científica, dormir bien y comer bien es lo que mayor evidencia tiene para la recuperación. Entonces, uno de los factores que me lleva al siguiente es la fatiga. Entonces, volvemos a lo mismo, es cuidar todos estos factores de que el músculo esté recuperado para asimilar la siguiente carga de trabajo. Siguiente. Ok, entonces ya vimos las lesiones, cuáles son las que más se presentan en el club. Les voy a presentar primero, vamos a ir en la cara anterior, voy a hablar del recto anterior y del vasto intermedio. Después vamos a hablar de los aductores y para acabar vamos a hablar de los isquiotibiales. Siguiente. Ok, en cuanto a recto anterior, siguiente. Ok, no sé si se alcanza a ver, espero que sí, pero ¿cuál es el láser de este? Ok, esta es la imagen que representa esta imagen del ultrasonido. Tenemos aquí el fémur tendrá que estar mucho más de este lado, y tenemos el tendón indirecto,
que no se alcanza a ver por lo oblicuo que es, junto con el tendón directo del recto femoral. Este tipo de lesión y se inserta en la espina ilíaca anteroinferior. Este tipo de lesiones se presentan más en niños y lo que vemos es o que se inflama el tendón o que hay una abulsión de la espina ilíaca. Entonces, realmente el grupo de edad en el que se presenta más es en los más chiquitos. Siguiente, por favor. Ok. Esta es una imagen tipo del recto anterior. Entonces, una estructura muy importante con la que nos vamos a posicionar es esta, que es el septum. Les marqué en rojo lo que tienen que revisar cuando ven un futbolista, porque son las zonas donde más se lesionan. Número 1, pues, tienen que revisar el septum. Número 2, esta zona que se vuelve una lesión intramuscular. Esto tiene mejor pronóstico. Y número 3, esta fascia, que se vuelve la fascia posterior. O sea, toda la parte, si vemos el músculo completo, es toda esta parte y es como el cilindro. Si vemos aquí en este diagrama, ya presentan cómo es el septum. El septum se va medializando, o sea, quiere decir que este de aquí, a medida que es más proximal, se vuelve más hacia el centro del cuerpo y a medida que va bajando se vuelve más a distal. Tiene una forma de coma. Entonces, cuando tú alcanzas a ver esta imagen, ya sabes que estás viendo el recto anterior con el septum. Siguiente, por favor. Ok, esta es una imagen de una lesión de recto anterior. Si se dan cuenta, este es el septum y está totalmente lastimado. Lo vamos viendo, esto es proximal, proximal, distal. No, distal, distal, proximal y vemos que tiene edema. Entonces, si se acuerdan de la imagen anterior, la imagen en forma de coma del septum desaparece y además aparecen unas imágenes que son como en aros de cebolla que lo van haciendo, se va haciendo a nivel, de acuerdo al grado de inflamación que tiene, se presentan mejor estos halos. Si ven aquí, no tenemos la estructura, la arquitectura del músculo como debería de ser y se ve todo inflamado. Esto fue 24 horas después de que sintió la molestia. Siguiente, por favor. Este es el eje longitudinal, no se alcanza a ver, pero aquí está la lesión y lo mismo. La arquitectura del músculo se ve diferente a como se tendrían que ver. Las fibras no llevan la dirección que tienen que ir, hay ruptura de ellas. Siguiente, por favor. Ok, esto es 2 días después. El que les puse era el 08, este es el 10. Se empieza a ver mejor el músculo, se empieza a definir, vuelve a tomar su patrón normal, pero incluso aquí ya se ven los aros de cebolla que les comentaba y se ve el edema alrededor de esta estructura. Entonces el septum que corre al centro del músculo es de donde determina que se van haciendo los halos. Siguiente, por favor. Y una semana después está bien establecido el edema, tenía líquido alrededor y ya el edema en halos de cebolla va desapareciendo y aquí no lo alcanzan a ver, pero también desaparece, va tomando otra vez la arquitectura normal, el músculo que debe de tener. Siguiente. Listo. Eso es con lesiones de recto anterior. Las lesiones de recto anterior se presentan pateando. Cuando el jugador patea mucho, ya sea para definir o para despejar, es cuando se presentan. La siguiente estructura del vasto intermedio, las lesiones se presentan por trauma directo. Ok, este es un corte panorámico. Este de aquí arriba es el recto anterior y todo esto es el vasto intermedio. Y vean la cantidad de líquido que tenía aquí. Se deshizo el músculo, el vasto intermedio. ¿Cómo pasó esto? En un partido recibió un rodillazo, le molestó, siguió jugando, recibió un segundo rodillazo y fue un mecanismo de compresión que rompió el músculo y le permitió seguir jugando 15-20 minutos y después ya no toleró el dolor. Pero todo esto se fue acumulando en el transcurso de horas. O sea, estamos hablando que nosotros tuvimos el partido en la tarde, al siguiente día ya estaba así. Esto fue el 14. Siguiente, por favor. Ok, ese era en un corte panorámico, este es un corte transversal. Vemos aquí por encima el recto anterior, esta y esta. Y aquí abajo alcanzamos a ver todo el edema que se generó. Vemos algunas zonas hipoecoicas que tienen líquido y también hiperecoicas que son como la parte del músculo que quedó colgando. La siguiente, por favor. Casi un mes después, 3 semanas después, vemos que sigue habiendo líquido, pero ya hay menos cantidad, empieza a tomar forma el músculo. Empezamos a ver unas sombras hiperecoicas de fibrina, se empiezan a crear y empieza a haber uniones musculares. Siguiente, por favor. Uy. Ok, este es un corte transversal
Aquí está el recto anterior, este es el septum, esta sería la fascia posterior. Acá no alcanzo a ver muy bien, pero este sería fémur, fémur, y todo esto es donde tendría la lesión muscular. No se alcanza a ver, pero ahí estaban con esa arquitectura perdida de este músculo. La siguiente zona vamos a cara medial, que son los aductores y principalmente el aductor largo. Vemos que tenemos el pectíneo, que sería esta línea morada. Después tenemos el aductor magno o mayor, que serían las rojas. Después el verde sería el corto y el amarillo sería el largo. Realmente donde vemos más lesiones musculares es en el aductor largo. El segundo donde alcanzamos a ver es el aductor magno, pero son más proximales y estas no las podemos ver con ultrasonido, ahí sí tenemos que utilizar la resonancia. Siguiente, por favor. Ok, esta es la imagen tipo de ultrasonido para aductores. Entonces ponemos esta sombra que le dicen el sol saliente, el gracile sería el sol y los rayos las fascias de los aductores, los rayos. Tenemos el gracilis, tenemos el aductor largo, que son unos bordes más redondos, tenemos un aductor corto, que son bordes más cuadrados, tenemos un aductor magno, que es muy grande, que incluso algunos autores lo refieren como un isquiotibial más por la posición que está. Siguiente, por favor. Ok, ese fue un corte transversal, este es un corte longitudinal y vemos esta imagen, que por encima queda el aductor largo, el aductor corto y el aductor magno. Y para esta imagen utilizamos una mnemotecnia que es Alabama. Aductor largo, aductor brevis y aductor magno. A partir de aquí vemos que el que más lesión va a tener va a ser el aductor largo. ¿Y en qué zona? Es aquí. Vamos a buscar otra vez un tendón. Siguiente, por favor. Esta es la imagen transversal que vimos al inicio, pero la movimos un poquito más hacia los aductores. Tenemos el aductor largo, tenemos el aductor corto y tenemos el aductor magno. También tenemos aquí los nervios del obturador anterior y el obturador posterior. A partir de aquí, donde más se lesiona es la siguiente, son estas zonas. Es esta fascia y el tendón. Este tendón lo hemos visto que tiene esta forma como de gaviota, tiene otra forma como recto y tiene otra forma como más ondulado. Estas dos zonas son donde más lesiones hemos visto que tienen los jugadores y esto es por el golpeo a la hora de centrar. Cuando hacen una rotación externa y golpean para meter un centro con la parte interna, se llegan a cargar primero y después lesionar esto. En cuanto a las lesiones, es aquí. Si se dan cuenta, tiene una pérdida de la continuidad de la fascia, no brilla de la misma intensidad. Esto fue 24 horas después de que presentó dolor. Cuando hicimos el ultrasonido inicial no se veía nada, pero por localización te decía, me duele aquí. Palpabas, era doloroso, no pasaba nada, no se veía. A las 24 horas se empieza a ver esta imagen, que no es tan clara como en otras, pero hay una edema aquí, se genera en toda esta parte. Entonces, la misma imagen que les he estado enseñando, este sería el tendón intramuscular del aductor largo. Los isquiosurales. Listo. Estos son los músculos que más lesiones presentan de acuerdo a la bibliografía internacional que les presenté y donde nosotros también tenemos más. Esta es la imagen tipo que le dicen como, no se alcanza a ver por la luz, pero le dicen como la estrella de Mercedes, donde un pico es la fascia que divide, el otro es el nervio ciático va al centro. De este lado tenemos los músculos mediales, que sería el semitendinoso y el semimembranoso, y de este lado el bíceps femoral. Por debajo quedaría el aductor magno. Siguiente. Ok. Donde la imagen anterior era proximal, este es un poquito más distal. Entonces vemos que está el bíceps es desde aquí, todo esto, ¿sí? Y de esta fascia para acá es el semitendinoso. Ellos comparten un tendón común y es mucho más proximal. A esta altura ya era fascia lo que estaban compartiendo, que es más o menos a esta altura. Vemos aquí, este sería el bíceps con sus dos cabezas, cabeza corta, cabeza larga, y comparte el tendón con el semitendinoso que viene acá atrás. El semimembranoso no nos afecta mucho, hemos visto pocas lesiones del semimembranoso, realmente donde hay más lesiones es en este punto, tercio medio entre la unión del bíceps braquial y el semitendinoso, que sería justo esto. Si se dan cuenta aquí, pierde la estructura, las fibras no llevan la dirección que tienen que llevar, se ve un poco de edema,
La siguiente, por favor. Y esta es una comparación de la misma persona con la pierna sana, que sería esta, y la pierna con la lesión. Esta es la fascia que les estoy hablando, que separa al semitendinoso del bíceps. Este es bíceps del lado izquierdo y este es semitendinoso. De este lado se rompió. Entonces imagínense que vienen fibras que se tienen que unir aquí a esta fascia, se rompen y se retraen. Esta retracción genera edema, genera dolor, y lo que tiene que hacer es tiene que haber un remodelado muscular para buscar que la cicatriz que va a ser una fibrosis sea funcional. Este es el lado sano. Ahora, si vemos el lado lastimado, es todo esto de acá. Siguiente, por favor. Sí. Y es esto, ¿sale? Esta es la imagen de la lesión. Realmente se pierde mucho porque hay mucha luz, pero si no hubiera luz, veríamos cómo no tiene la dirección. Hay una heterogeneidad en esta zona y está por encima, esto sería el ciático, está por encima del ciático, que el ciático también es una estructura que te ayuda a posicionarte para saber que estás con el bíceps. Listo, en un eje longitudinal pues vemos esta zona, este punto blanco que se ve por acá, que se pierde en esta zona, sería la fascia. Entonces lo que haces aquí es pones el transductor por encima de la fascia en un eje longitudinal y te desplazas hacia medial y hacia lateral. En este caso nos estamos desplazando hacia lateral para llegar al bíceps, y vemos todo esto, cómo se está perdiendo esta zona. Vemos que hay mucho edema, que incluso hay zonas donde está completamente roto, que no se unen las fibras. Aquí vemos una imagen que nos está hablando de que ya existe tejido cicatrizal, tejido granulomatoso que se está formando. Y en esta era muy profunda todo esto. Es la misma lesión, todo esto que les estoy hablando es de la misma lesión. Era un jugador, el caso A, porque os voy a enseñar dos. Este es el caso A. Todo esto que se ve aquí fue la lesión que presentó. Me parece que esta tiene 10 días cuando se hizo el ultrasonido, porque cuando lo ves de inicio, les digo, tiene que pasar más de 24 horas para que puedas hacer un buen rastreo y un buen diagnóstico. E incluso hay zonas como esta que preferimos hacer una resonancia magnética para determinar si toca o no tendón. Ya ahorita nuestro pronóstico va basado en si hay tejido conectivo afectado o no. Ok, y este sigue siendo este ya es el caso B. Ok, este es el caso B, misma imagen. Aquí vemos cómo está la lesión mucho más arriba. Todo esto es la lesión. Este es bíceps, este es semitendinoso, este es el ciático. Es una imagen más profunda. Aquí vamos a ver el magno. Y vean esta imagen, esta sombra que se genera, que sería la lesión. Se desprende de toda, y a esta altura era tendón. ¿Cómo lo sabemos? Realmente en el ultrasonido no vemos cuando está dando al tendón, pero lo sabemos por la zona, a la altura a la que está. La anterior era tercio medio. Esta es un poquito más arriba, es como por acá. Entonces, este es de peor pronóstico que la anterior. Es una imagen transversal, los dos eran imágenes transversal, pero si se dan cuenta la lesión de este es aquí y la anterior era sobre el bíceps pegándole a la fascia. Entonces, esta, a pesar de que es el mismo músculo, la misma zona, un poco más distal, cambia completamente el pronóstico. ¿Por qué? La anterior nosotros le podríamos tener en 6 semanas. Para esta sí tenemos que aguantar por lo menos 10 semanas. ¿Por qué? Porque hubo una retracción del tendón. Aquí no lo podemos ver, lo vimos por la resonancia, una imagen en cola de cochino. Entonces después comparamos con esto y es como vamos haciendo el seguimiento. Entonces realmente el diagnóstico para este tipo de lesiones nos basamos mucho más en resonancia para hacer un buen pronóstico. Si hacemos un mal pronóstico, la jugadora le exigen estar en 4 a 6 semanas. Si es así, no va a estar. O sea, el primer sprint se va a tronar. Es muy complicado que un isquio te aguante un partido cuando está lastimado. Sin embargo, un aductor es un poco más noble. ¿Por qué? Porque este es mecanismo de sprint y el aductor es más el mecanismo, sí se involucra, pero va más con el golpeo, como se los comenté. Entonces hemos visto, por ejemplo, en la lesión anterior de los aductores, los hemos sacado casos específicos dependiendo del jugador, el momento de la temporada y el tipo de lesión, los hemos podido sacar hasta en 7 a 10 días. O sea, es muy rápido. Caso contrario a esto no le puedes dar menos de 10 semanas. Este es un eje longitudinal de esta lesión. O sea, das cuenta que el transductor lo pusiste en horizontal y aquí lo estás poniendo en vertical. Está a esta altura y vemos lo mismo, está rota esta zona. Entonces tiene que
que ir mejorando con el paso de las semanas. Siguiente, por favor. Ok, el comparativo. Aquí vemos, esta es la zona sana y no vemos este edema que se genera acá. Ven esta imagen cómo tiene estos rasgos blancos alrededor de toda esta parte que es la ruptura, pero aquí ya empieza a cicatrizar. Para esta imagen teníamos 3 semanas de que se hizo la lesión. Entonces ya empezamos a ver tejido granulomatoso en esta zona, pero aún así vemos la cicatriz que todavía está muy blanda. Entonces es una cicatriz que si la pones la vas a tronar. Y si es una re-injury, te tienes que ir al diagnóstico inicial más otras 2 semanas. Estamos hablando de que se perdería 12 semanas. ¿Qué hacemos? Cuidar mucho esta cicatriz. Esto no es el parámetro para darlo de alta, pero sí es una herramienta más para que nosotros podamos decir cómo se va presentando la lesión, cómo está haciendo el tratamiento. ¿Por qué? Ahorita les he presentado puros casos que han llevado buena mejoría, pero hemos tenido casos donde haces el ultrasonido después de que siente un piquetito en la rehabilitación y esto se vuelve a ver mucho más hipoecoico, o sea, se agudizó la herida. Entonces, es uno de los criterios que vamos utilizando. Si la cicatriz se va viendo bien, vamos avanzando. Si la clínica del o la jugadora lo permite, vamos avanzando. Ok, y por último, las conclusiones. Existe un aumento de lesiones en isquiosurales a nivel mundial. Ya comentamos por qué. Lo más probable es que sea una alta densidad de partidos más alta intensidad del entrenamiento. Una alta densidad de partidos. Estamos viendo que una lesión que te deja fuera una semana, estarías perdiéndote hasta 3 partidos. Tienes la competencia del domingo, de mitad de semana, más la del sábado. Esto representa, al jugador le representa perder la titularidad, mucho más dificultad de volver a entrar en un estilo de juego, de retomar ritmo, y al club le representa también pérdidas económicas. Entonces, por eso es tanto el estudiar esto, las lesiones musculares de isquiotibiales. En tercer lugar, hacer un buen diagnóstico determina un pronóstico acertado y un buen tratamiento. Un buen diagnóstico depende de 3 cosas: mecanismo de lesión, clínica, cómo lo presenta el jugador, y la imagen. ¿Por qué se tienen que dar estas 3 cosas? Porque hemos visto que si nos basamos únicamente en imagen vamos a encontrar muchos hallazgos. Vamos a ver que hay cosas que ya estaban ahí, que el cuerpo está adaptada. Si nos basamos únicamente en la clínica, vemos que hay veces que es muy subjetivo y que puede ser simplemente una carga se sobrecargó el músculo que se estaba trabajando. ¿Cómo se ve eso? El músculo tiene un patrón de cielo estrellado, que es todo negro con puntitos blancos, pero cuando está cargado se ve como más blanquecino, no tan negro. Eso decimos cuando tiene carga. El diagnóstico por ultrasonido debe esperar al menos 24 horas. Como vieron en el primer caso, incluso hasta 7 días para que se establezca completamente la lesión, cuando les puse el del recto anterior con el septum, pero sí o sí 24 horas. Hemos hecho rastreos en cuanto sienten la lesión a las 4 o 6 horas y no se ve igual. Tienes que esperar por lo menos 24 e incluso volver a hacer el seguimiento días después. Y por último, el seguimiento por ultrasonido en las lesiones musculares es una excelente herramienta para el return to play, respetando siempre los tiempos biológicos. Nos presionan mucho pensando en que si hacen más sesiones de trabajo se van a recuperar más rápido, si les metes, si haces más intervenciones se van a curar más rápido. Realmente los tiempos biológicos son los que determinan el tiempo de recuperación de una lesión, pero sí, seguramente va a ser una de las preguntas. ¿Qué utilizamos? Utilizamos MEP y utilizamos PRP, dependiendo la lesión, dependiendo el jugador, y lo único que estamos tratando de hacer es que la recuperación que esté llevando el jugador sea de calidad. Listo, esta es la bibliografía y es todo. Muchas gracias.